¿Qué tal, monas? Bienvenidas a mi canal un día más. Fijaos qué blusa tan mona, no me digáis que no es divina. Yo todavía estoy sorprendidísima, pero gracias a vuestro apoyo y vuestras bonitas palabras, cada semana traigo algo más mono para vosotras. Así que coge hilo y comenzamos. Para nuestro proyecto utilizaremos los siguientes materiales: aguja de crochet de 3,5 milímetros y un algodón indicado para aguja de crochet de 3 a 4 milímetros. Bueno, monas, aquí tengo mi blusa, y digo mi blusa porque yo me la he ido probando, hemos visto cómo hacer el canesú, ¿vale? Y como si vas haciendo más vueltas, la talla irá creciendo, ¿de acuerdo? No tiene más complicación. También os explicaré por si queréis hacer más ancho o más estrecho el cuello, ¿vale? Pero la talla te lo vas a ir probando como te explico y vas a ver dónde quieres parar. Si quieres que te quede más ancha o más estrecha, ¿de acuerdo? Eso no tiene una tabla. Te podré dar unas cantidades aproximadas de hilo para cada talla, pero al final eres tú quien decide cuando se lo vaya probando. Tanto el largo como el ancho, como el largo de manga, ¿de acuerdo? Todo es customizable. Así que aquí te voy a mostrar mis medidas, ¿de acuerdo? En mi caso mide 50 de ancho por, fijaos, del cuello aquí mide 43, ¿vale? A mí me gusta llevarla con pantalones altos de cintura, así que tú puedes tejer las vueltas que quieras. Y la manga, fijaos que al final he trabajado más vueltas, he seguido con la misma secuencia y se trabaja exactamente igual que hemos visto con el cuerpo, dejando las hebras del cambio aquí debajo justo, ocultas por la parte interior y no tiene pérdida. Se trabaja exactamente igual hasta que a ti te guste. Te la vas a ir probando porque en ese punto ya tienes toda tu blusa y veréis qué bien. Otra cosa que he hecho es que en esta ocasión he querido trabajar también estos detalles tan monos antes de continuar con mi largo, porque a lo mejor pues no me quedaba bien o no me gustaba como me quedaba a mí lo que tenía en mente, ¿vale? Entonces a veces antes a lo mejor de continuar, incluso de ocultar hebras, es conveniente ver algunos detalles, ¿vale? Entonces fijaos, la manga para mí finalmente mide 27 centímetros y de ancho 20. Vale, ahora vamos a pasar a ver el cuello. Yo os voy a explicar muy rápidamente cómo trabajar más puntos, ¿vale? Si habéis visto la primera Si habéis visto cómo hacíamos el canesú al comenzar, trabajé el número de cadenetas que a mí me salían y eso medía en reposo creo que 50 centímetros, ¿vale? Pero si tú quieres que sea más grande, ¿cómo lo haríamos? Para mantener la secuencia de puntos y que no te falten ni te sobren, yo lo que haría sería ir añadiendo cadenetas de 10 en 10. De manera que voy a sumar 2 cadenetas a mis delanteros, a mis hombros y a mi espalda, ¿vale? 2, 2, 2, 2 y 2 a la espalda. De esta manera vamos a mantener tanto las proporciones, se va a mantener la misma forma, como también la secuencia de puntos no te va a faltar luego ni te va a sobrar ningún punto para continuar como has visto el canesú, ¿vale? De todas formas, siempre te recomiendo que pruebes con el número de puntos que yo te doy, ¿vale? Y te hagas una idea de cómo te queda, porque además no tejemos igual.
Entonces tú ves esas cadenetas y vas y te haces una idea, te lo colocas alrededor de tu cuello y vas viendo si tú quieres este escote más grande o más pequeño, ¿vale? Y eso no tiene que ver con la talla, eso tiene que ver con que tú lo quieras más abierto o más cerrado simplemente, ¿de acuerdo? Y luego la talla, ya os digo que es simplemente ir tejiendo más o menos vueltas. Bueno, monas, comienzo con mi algodón color berenjena, ¿vale? Lo meto en mi cestita para que ruede ahí y cojo mi aguja de 3,5 milímetros en este caso, ¿vale? Y voy a comenzar trabajando mi cadeneta de base, que en este caso va a constar de 93 cadenetas, ¿vale? Más adelante veremos cómo modificar el tamaño de nuestro canesú, ¿de acuerdo? Entonces, como siempre, dejamos un palmo para poder ocultar esa hebra con comodidad. Hacemos un nudo deslizado y vamos a trabajar las 93 cadenetas. Cuando creo que tengo mis 93 cadenetas, lo que hago es estirar y de nuevo voy a contar mis cadenetas. Y fijaos, mis 93 cadenetas en reposo sin estirar ni nada miden 50 centímetros. Y ahora lo que hacemos es trabajar una cadeneta más, ¿veis? Y en esa no, en la anterior voy a trabajar un punto bajo, una cadeneta y entrando en estas dos hebras, ¿veis? Del punto bajo hago otro punto bajo y yo esto le llamo falso punto alto y me gusta mucho más que las cadenetas. Pero la que quiera podrá trabajar 3 cadenetas o 2 según su tensión, ¿de acuerdo? Tenemos nuestro primer punto alto y vamos a trabajar otros 13 puntos altos más. Bueno, monas, ya tenemos los 14 puntos altos que corresponden a nuestro primer delantero y ahora tenemos que hacer un raglan. Vamos a hacer una cadeneta y un punto alto en el mismo punto de base que el anterior. ¿Veis lo que se forma ahí? Una V. Y contando este punto tengo que tener un total de 19 puntos altos a continuación para mi primer hombro. Ya tengo los 19 puntos de mi segundo tramo. Hago una cadeneta en el mismo punto de base. Voy a trabajar otro punto alto y vengo al siguiente punto y continúo haciendo un punto alto en cada cadeneta hasta completar 31 puntos para mi espalda. Bueno, ya he completado los 31 puntos de mi espalda, hago una cadeneta y en la misma cadeneta de base voy a trabajar otro punto alto y tenemos ahí nuestro tercer raglan. Y ahora por simetría nos tocaría trabajar igual que en este hombro otros 19 puntos, igual que en el delantero como comenzamos, unos 14 puntos, ¿vale? Ya tengo los 19 puntos de mi segundo hombro, cadeneta y el último raglan de esta vuelta, trabajo en esa misma cadeneta otro punto alto y si no nos hemos confundido y sigo haciendo puntos altos me tienen que quedar 14 como al principio de esta vuelta. Para esta segunda vuelta voy a cambiar de color, entonces a mí lo que me gusta hacer en este caso va a ser esto, ¿veis? Hago grande y paso mi ovillo, ¿vale? Esto lo he enseñado más veces y se queda ahí trabado y ya no hay problema. Ya no se me va a quedar ahí un hueco ni nada raro, ¿de acuerdo? Esto lo saco de mi cestita y ahora meto el nuevo color. Giro y
meto aquí en mi primer punto el nuevo color. Dejamos un palmo como siempre. Hacemos el nudo corredizo. Y voy a hacer cadeneta y punto bajo, ¿vale? Y dejo ahí esas hebras, ya se ocultarán. Voy a hacer 2 cadenetas y me salto un punto de base solo, y en el siguiente punto bajo. 2 cadenetas, me salto un punto de base y en el siguiente punto bajo. Y voy a trabajar así hasta llegar al raglan. ¿Veis? Y ya estoy llegando. 2 cadenetas, ¿veis? Me salto este y aquí en el hueco del raglan punto bajo, cadeneta y punto bajo en el hueco, ¿vale? En esa cadeneta he trabajado punto bajo, cadeneta, punto bajo. Y lo que hago es repetir mis 2 cadenetas, me salto el primer punto, en el siguiente punto bajo, ¿vale? Y esta es la secuencia que vamos a repetir esta vuelta número 2. Fijaos, estamos terminando la vuelta número 2, me faltan 2 cadenetas, ¿veis? Y tengo punto alto y este era ese primer falso punto alto. Ahí hago un punto bajo, ¿veis? Entro bien. Punto bajo y de nuevo saco así mi hebra porque acabo por ahora con este color y paso igualmente este ovillo y ya se queda ahí trabado, ¿vale? Voy a volver al color anterior, ¿vale? Que acabé en el otro lado, pues da igual, ¿vale? Nos quitamos las manías de tener siempre el mismo sentido, ¿vale? Y de esta forma no nos preocupamos de tener que estar todo el rato cortando hebras, ¿vale? Y luego ocultarlas. Entonces voy a venir aquí a este primer punto bajo de aquí, ¿veis? Que dejé aquí en espera este hilo, lo retomo. Voy a hacer un falso punto alto, punto bajo, cadeneta, punto bajo ahí y a partir de aquí voy a ir en todos los huecos que hay 2 cadenetas, hago 2 puntos altos, ¿vale? 1 y 2 puntos altos. Vengo a las siguientes cadenetas, ¿veis? Al siguiente hueco y entro ahí en el hueco 1 y 2. ¿Vale? Vamos a ir así hasta nuestro raglan. 1 y 2. Bueno, monas, y aviso antes de meter la pata como he hecho yo, ¿vale? Porque otras veces que hemos ido dejando en espera un color y otro, trabajamos en redondo. Entonces, claro, solo había, digamos, cambio en un sitio. Aquí tenemos 2 y ¿qué he hecho yo? Pues he pasado las hebras por lados contrarios, ¿veis? Entonces, claro, no hay un lado que esté perfecto y por el otro pasan las hebras, ¿vale? Entonces esto yo lo arreglaré en el apartado de después de acabados, porque además aquí irá un bordecito, pero si vosotras os adelantáis y no cometéis este fallo y os fijáis bien, pues os quedará mucho más fino. ¿Veis? Y ya llego aquí justo. Antes del raglan tengo también 2 cadenetas, pues trabajo ahí 2 puntos altos. Y ahora en el raglan voy a hacer un punto alto, ¿veis? Abro ahí esa cadeneta, punto alto, cadeneta y punto alto, ¿vale? Y retomamos de nuevo
en los huecos de 2 cadenetas, ¿veis? Pues hago 2 puntos altos, ¿vale? Y vamos a seguir así toda la vuelta. En los huecos los 2 puntos altos y en el raglan como hemos visto aquí, ¿vale? Y nos vamos a ver ahora para terminar nuestra vuelta número 3. Y fijaos, estamos terminando ya la vuelta número 3 y ¿qué vamos a hacer? En el hueco de las 2 cadenetas, 2 puntos altos y en el primer punto bajo aquí que hicimos de esta vuelta, pues trabajamos ahí un punto alto, ¿vale? Como hicimos al principio, fijaos que era un punto alto y luego los 2 puntos altos en las cadenetas. De nuevo, ¿qué hacemos? Saco hebra, paso mi ovillo, lo dejo ahí cerradito y retomo el color, ¿veis? Bueno, y ahora para comenzar nuestra vuelta número 4 voy a retomar el color, ¿veis? Vale, lo meto aquí en mi cestita, trabajo una cadeneta, un punto bajo, 2 cadenetas y voy a trabajar en el hueco aquí entre este bloque de 2 puntos y el siguiente, ¿vale? No en el punto. 2 cadenetas y hago el punto bajo aquí en el hueco, ¿de acuerdo? Eso es lo que vamos a cambiar. ¿Veis? Y lo que vamos a hacer es repetir las vueltas 3 y 4 todo el tiempo hasta tener el largo deseado y ya veremos qué secuencia de colores vamos a trabajar, ¿vale? Fijaos, si cerramos nuestra vuelta número 4 aquí haciendo un punto bajo encima de este falso punto alto de aquí. Y en mi caso voy a continuar con el color beige 2 vueltas más, ¿vale? Voy a trabajar aquí en el punto bajo, de nuevo hago un falso punto alto y los 2 puntos altos en cada hueco de 2 cadenetas. Bueno, llevo aquí tejidas 21 centímetros de alto para el canesú y el ancho, ¿vale? Si mido aquí justo de raglan a raglan, vamos a ver, me queda como 50, ¿vale? Y lo que voy a hacer ahora, ¿vale? Cada una se lo va probando poco a poco, ¿vale? No os paséis muchas vueltas y luego hay que deshacer. Más vale ir probándose y vais viendo un poco cuánto cuando lo tenéis que probar, ¿vale? Y entonces ahora, fijaos, vamos a ir a hacer super zoom, ¿vale? Y ahora fijaos, en cada raglan vamos a coger aquí justo, ¿veis? En el huequecito, que lo hacemos siempre, cojo ahí marcador y en el de atrás igual, ¿vale? Y, ¿veis? Formamos nuestra sisa provisional para poder probarnos y ver cómo nos queda la manga y cómo nos queda el cuerpo. Entonces, para asegurar y que no se... podemos colocar otro marcador, así uno solo no soporta ahí mucha tensión, si es que nos va a quedar justito y ya nos podemos probar y sacar nuestras conclusiones. Bueno, monas, ¿qué os parece? Está quedando monísimo, ¿no? Yo creo que ya justo he alcanzado el número de vueltas que quiero para mi ancho, ¿vale? Entonces yo voy a dejar de crecer ya.
no voy a hacer aumentos. A partir de ahora voy a trabajar en recto. ¿Cómo lo voy a hacer? Ya lo veremos, porque no sé si voy a trabajar alguna vuelta más abierto y luego ya lo cierro o no, ¿vale? Porque quiero que tenga el escote algo especial. Así que a continuación lo vemos, cada una va a seguir tejiendo el número de vueltas que necesite, el largo que necesite, hasta que os lo probéis como he hecho yo y os guste, ¿vale? Cada una ya te guste más ajustada o más estrecho. ¿Y veis qué bien se ajusta aquí en la sisa? Venga, continuamos. Bueno, monas, y una vez que tenemos el tamaño que queremos para nuestro canesú, vamos a comenzar a trabajar en redondo tanto el cuerpo por un lado como las mangas por otro, ¿de acuerdo? Y para ello cortamos nuestras hebras y trasladamos el inicio y final de vuelta de aquí, como hemos estado haciendo, a uno de nuestras sisas. ¿Vale? Porque así el cambio de vuelta va a quedar ahí oculto y discreto y no se va a ver, ¿vale? Ya a la vez estará más seguro, porque no queremos que justo en mitad del delantero nos quede ahí nuestro inicio y final de vuelta y se vea feo, ¿verdad? Así que para ello, fijaos lo que voy a hacer, me giro, me vengo a la espalda, además a este lado. Hacemos zoom, ¿vale? Cojo mi nuevo hilo y ¿veis dónde teníamos los marcadores? Pues ya depende si queremos un motivo más o menos a cada lado, que podríamos sacar aquí otro motivo, por ejemplo un punto en este renglán y otro en este, y luego continuar con dos puntos, ¿vale? O no lo saltamos, ya depende. ¿Vale? Dejo un palmo, nudo corredizo y voy a trabajar. En mi caso hago falso punto alto como siempre y otro punto alto más ahí. Y voy a continuar trabajando 2 puntos en cada hueco hasta llegar al siguiente renglán. Y un apunte que os voy a hacer, fijaos, hago estos 2 puntos y es que como a mí me han quedado estas vueltas de puntos altos del derecho, pues aprovecho y voy a tomar como derecho, ¿vale? Para que coincida y luego ya veréis cómo en la siguiente vuelta, aunque tejamos en circular, vamos a hacer las vueltas en punto bajo, 2 cadenetas, pero del revés, ¿vale? Que sabéis que es un truco que es importante que veáis, que lo suelo hacer siempre para que no se giren las costuras, que es trabajar una vuelta del derecho y una del revés. Fijaos, ya he trabajado mi espalda, llego a la otra sisa, ¿vale? Y fijaos, yo estoy trabajando 2 motivos aquí, 2 puntos altos y 2 puntos altos aquí, ¿no? Y ya tengo cerrada mi sisa. Si queremos que quede ahí un motivo más, por ejemplo, podemos hacer lo siguiente, que sería un punto ahí y otro ahí y ya otros 2 puntos, 1 y 2, y en la siguiente vuelta pues haríamos aquí un punto bajo, 2 cadenetas y un punto bajo y ya estos dos los tratamos como un bloque, por ejemplo. O si queréis más anchura, sabéis que podéis meter cadenetas aquí, completar luego con la secuencia. ¿De acuerdo? Bueno, y voy a seguir trabajando así hasta el centro de mi delantero. ¿Veis? Hemos llegado a este punto y ahora ¿qué hacemos? Vamos a unir
los dos delanteros, ¿vale? Entonces tengo este bloque de 2 puntos. ¿Qué hago? Voy a trabajar aquí, como veníamos haciendo en vueltas anteriores, un punto y en el otro lado también un punto sobre el punto bajo y ya en el hueco los 2 puntos altos. Y voy a continuar así hasta mi sisa. ¿Veis? Y ya he cerrado mi delantero. Bueno, y fijaos, ya vamos a cerrar esta vuelta, trabajado hasta ahí, ¿veis? Y cierro con punto deslizado. ¿Veis? Y ya tengo cerrada, si quito esto ya no me hacen falta. Y primero, para asegurar que hemos hecho siempre, pasamos nuestro ovillo, ¿vale? Y así aseguramos ahí. ¿Vale? Ya puedo quitar mis marcadores. Fijaos, ya hemos cerrado nuestra sisa y nuestro escote, ¿vale? Y estamos trabajando en redondo, ¿vale? El color, veis, yo todavía no lo había cortado. Como siempre, dejo un palmo para poder ocultar la hebra, ¿vale? Porque este color lo necesito ahora. Así que volvemos al mismo punto donde tengo en espera el color berenjena, ¿vale? Y que hemos dicho que vamos a trabajar derecho-revés para mantener esta secuencia que nos ha quedado aquí y que quede más armonioso, ¿veis? Entonces giro y voy a añadir mi hilo aquí, ¿vale? Es importante tener siempre en la misma vertical el principio y final de vuelta. Así que cojo el nuevo color, dejamos el palmo, ¿vale? Ya no vamos a cortar hasta que terminemos nuestro largo. No vamos a cortar el hilo, ¿vale? Punto bajo, 2 cadenetas, punto bajo, 2 cadenetas, punto bajo y ya no tenemos que hacer ni aumentos ni disminuciones. Es importante, eso sí, que contemplemos ya cuál es derecho, cuál es revés, para después ir recuperando nuestras hebras por el lado interior y que no se nos vayan a ver, ¿de acuerdo? Pero así ya vamos a seguir manteniendo nuestra secuencia de color que cada una haya escogido y alternando derecho-revés hasta tener el largo deseado, ¿vale? Pero si os dais cuenta, yo he comenzado y queda bastante bonito si lo estáis haciendo en 2 colores. Esta secuencia, por ejemplo, que era una de punto alto en berenjena, punto bajo en beige, punto alto en berenjena y luego sigo esa secuencia, pero aquí, por ejemplo, meto 3 seguidas en beige, vuelvo a repetir el anterior, ¿veis? Y así nos ha quedado esta secuencia. Cada una podéis optar por los colores que queráis y repetir la vuelta las veces que queráis en cada combinación. Bueno, monas, fijaos, ahora vamos a pasar a hacer detalle. Bueno, y ahora vamos a pasar a hacer el detalle del cuello, ¿vale? Vamos a empezar a regularizar los bordes en principio. Bueno, monas, y ahora vamos. Bueno, y ahora para empezar con los acabados de nuestro cuello, lo primero que voy a hacer es una vuelta completa, tanto a la zona de aquí como al escote, tanto cuello como escote continuo de puntos bajos y siempre me gusta irme a al punto raglan de la espalda, a uno de ellos, ¿vale? Así que es tan sencillo,
escogemos uno, ¿veis? Y añadimos hilo como siempre dejando un palmo y no tiene más misterio, ¿vale? Yo voy a utilizar también la aguja de 3,5, pero puedes escoger utilizar otra, ¿vale? Y es básicamente, vamos a ir haciendo un punto bajo en cada punto. Bueno, fijaos, la primera vuelta para nuestro cuello la estoy haciendo en puntos bajos, ¿vale? Voy por el lado derecho trabajando puntos bajos, he empezado aquí atrás en el punto de raglan, un punto en cada punto y me encuentro ahora este piquito de aquí delante. ¿Y qué hacemos? Pues en el falso punto alto voy a trabajar por lo menos 2 puntos, 1 y 2, ¿vale? Y ahora tenemos que encontrar, como aquí nos encontramos los puntos de lado, tenemos que sacar una pauta, ¿vale? Que cada una va a seguir según estén sus puntos, ¿vale? Pues yo, por ejemplo, voy a sacar un punto aquí, otro punto aquí, ¿vale? Otro en el punto bajo, vuelvo a hacer 2 puntos bajos en el punto alto, otro punto en el punto bajo, ¿veis? Y vamos trabajando así. En este caso a mí me queda bien si hago 2 puntos en el punto alto y un punto en el punto bajo. Y voy a trabajar así este lado hasta llegar al pico de abajo. Bueno, y fijaos, hemos trabajado hasta este lado, ¿veis? Se nos tiene que quedar bien, ni apretado ni que se haga muy grande porque, ¿vale? Tenéis que ver que el número de puntos queda bien, ¿vale? Y ya llegamos y tenemos aquí la vuelta donde cerramos esta abertura y tengo el punto alto de un lado y de otro. Entonces, para mí queda mejor si hago solo un punto bajo en este punto de este lado, ¿vale? Que veníamos haciendo 2, pero hago uno y paso aquí ya al del otro lado, hago otro punto bajo y ya continúo con normalidad haciendo un punto en el punto bajo y 2 en el punto alto. ¿Veis? Y cuando podemos, es importante coger como 2 hebras, punto bajo y 2 en el punto alto. ¿Veis? En esta he cogido una y como que sale más, hay que coger 2. Uno en el punto bajo, ¿vale? Y vamos a seguir así el mismo criterio que hemos seguido en el otro lado. Bueno, y una vez que tenemos la primera vuelta de puntos bajos que no tiene mucho misterio, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un detallito, ¿vale? Empiezo con un punto bajo ahí. Pues vamos a hacer un detalle que va a quedar muy bonito y a la vez nos va a servir como ojales, ¿vale? Entonces comienzo 2 cadenetas como hemos estado haciendo, ¿vale? Punto bajo, 2 cadenetas, me salto un punto, 2 cadenetas, me salto un punto, punto bajo y aquí voy a hacer 4 cadenetas, 3, 4 y entro aquí cogiendo esas 2 hebritas del punto bajo, ¿veis? Y he hecho este detallito que me servirá de ojal para unas bolitas que tengo de madera,
ponerlas aquí a este lado y cerrar con ese detalle. De nuevo 2 cadenetas, me salto un punto, punto bajo, 2 cadenetas, me salto un punto, punto bajo, ¿vale? Entonces mi idea es repetir esta secuencia. ¿Veis? Un punto con ese detalle y un punto sin él, ¿vale? 1, 2, 3, 4. Repito 2 cadenetas, me salto 1, punto bajo, 2 cadenetas, me salto 1, vuelvo a repetir las 4 y las cierro. 4, 2 cadenetas, me salto un punto, 2 cadenetas, me salto un punto. ¿Veis? Y vamos a ir haciendo esto. Y la verdad es que creo que me he venido arriba, fijaos, estoy trabajando hasta aquí arriba y creo que debería hacerlo en todo el cuello, porque queda monísimo, ¿vale? No quiere decir que vaya a ir un botoncito en cada uno, ¿vale? De hecho, tenemos ahora más libertad de jugar. Uy, aquí he trabajado uno donde no toca, ¿veis? Así que voy a deshacer porque una vez que uno sigue una secuencia, me trastoca. Bueno, y fijaos qué mono va quedando, que he pensado que esto se lo tengo que hacer a todo el cuello, ¿vale? Hasta llegar aquí. Creo que en este lado a lo mejor no debo. 2, me sigo saltando 1, ¿vale? Voy a respetar la secuencia, caiga donde caiga. Me salto 1, punto bajo, 1, 2, 3, 4. Este tipo de detalles siempre queda monísimo en los bordes. Este se me acaba de ocurrir porque os ponéis a hacer un punto, ¿vale? Pensando en cómo podía hacer un ojal pero que quedara gracioso y creo que está monísimo, ¿vale? Así que me voy a quedar aquí dando toda la vuelta, creo que hasta llegar aquí, para dejar libre este y que se abrocha así. Bueno, monas, sí, fijaos, cuando he hecho este tipo de ojal, ¿vale? Es porque mi idea era poner alguna bolita. En principio pensaba utilizar más bien estas de maderita que tengo, ¿vale? Que las compré en un bazar, sin más, porque el color, fijaos, es súper parecido a este. Pero claro, cuando he probado las perlitas, que son más grandecitas, que esto también lo encuentras en cualquier sitio, también parece que le dan más un toque. Incluso sabéis que a veces venden perlas como teñidas de rosita, de gris, ¿vale? Entonces, o hay todo tipo de bolitas en el mercado, entonces ya cada una, esto lo podéis hacer a vuestro gusto, incluso podéis hacerlas de fimo o de cualquier cosita. Así que creo que voy a probar con las perlitas.